Muy bien chicos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Vamos a trabajar este último video de esta primera parte del tema de triángulos, donde vamos a ver las demostraciones de algunos teoremas, ¿no? Si bien es cierto, en geometría se aplican muchos teoremas que ya los damos por hecho, es importante también como parte de tu práctica que por ahí puedas conocer algunas demostraciones. Acá en este punto, para calcular que la suma de ángulos internos es 180 grados, nosotros partimos de lo siguiente, ¿no? Nosotros partimos de que este ángulo de acá, ¿no? La medida de este angulito de acá, esta medida es igual a 180 grados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? O sea, partimos de eso, ¿no? Que ese ángulo de ahí es 180. Entonces, a partir de ahí lo que vamos a hacer es trazar una paralela por este punto, ¿no? O sea, una paralela que pase por este vértice. Y vamos a aplicar los conceptos que ya hemos visto de rectas paralelas, donde ahí teníamos algunos métodos conocidos como la z, por ejemplo, ¿no? Donde si aplicamos la z, nosotros sabíamos que si este angulito es beta, este angulito de acá también será beta, ¿correcto? Así también podemos aplicar por acá otra z, mira, por acá tenemos otra z, donde si este angulito de acá es alfa, al aplicar la z, este angulito de acá también será alfa, ¿correcto? Y como podemos observar, ¿no? Al trasladar los ángulos, nosotros vemos que esos tres ángulos, ¿cuánto van a sumar? 180 grados, ¿no? Por lo tanto, se demostraría de esta forma que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Otro teorema que hemos visto es este de acá, ¿no? Que la suma de dos internos te da un externo, ¿no? Entonces, también vamos a demostrarlo utilizando una paralela. Se puede utilizar también, se puede demostrar también utilizando ángulos, ¿no? Acá puedo poner 180 menos x, ¿no? Pero vamos a utilizar este método de acá, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una paralela a este lado. Si trazo una paralela a ese lado, ¿sí? Lo que vamos a formar ahí es que por la z, este angulito de acá, ¿no? Acá hay una z, si este angulito es alfa, este angulito de acá también será alfa, ¿no? ¿Correcto? Este angulito ahí también será alfa, ¿no? Pero, también acá se cumple como que una especie de z alargada, ¿no? Que vamos a ver acá. Donde vamos a tener que la medida de este angulito x va a ser igual a toda esta medida de acá. ¿Correcto? ¿No? También se cumple eso de ahí, ¿no? Por la z que ya se ha visto anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir ahí? Es que se demuestra que x es igual a alfa más beta. ¿Ven? Y estaría demostrado eso de ahí. Para el siguiente teorema, ¿no? Que es la suma de ángulos externos 360, ¿no? También podemos hacerlo con ángulos, colocando acá 180 menos alfa, 180 menos teta, 180 menos beta, pero voy a utilizar este criterio, ¿no? Voy a utilizar el criterio de cuando tú tienes dos líneas, ¿no? Cuando ustedes tienen dos líneas que son paralelas, ¿no? Ustedes tienen dos líneas que son paralelas y tienes otras dos líneas que son paralelas, ¿no? Por ejemplo estas de verde, ¿no? Que también son paralelas entre sí. Ahí se cumple que cuando tienes así dos líneas paralelas, ¿no? Entre sí, estos ángulos de acá van a tener igual medida. No sé si este angulito es alfa, este angulito de acá también será alfa, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Mira, voy a trazar una línea paralela a esta base, ¿no? Vamos a poner otro colorcito un poquito que diferencie, ¿no? Voy a trazar una línea paralela a esta base, ¿no? Entonces, acá, si tú te das cuenta, esta línea de rojo con esta línea de verde, ¿no? Mira, estas dos líneas de rojo son paralelas, ¿sí? Estas dos líneas de rojo son paralelas, ¿está bien? Ahora, la línea de rojo con la de verde forma beta. Entonces, acá también, ¿no? Es una línea de rojo con la de verde, ¿no? Esta línea de rojo paralela con la de verde también va a formar beta. Por otra parte, acá, esta línea de azul, voy a ponerla acá así, esta línea de azul, ¿no? Esta línea de azul con esta línea de rojo forman alfa, ¿sí o no?
Esa línea de azul con esta línea de rojo forman alfa. ¿Está bien? Mira, esta línea de rojo con esta línea de azul forman alfa. Pero esta línea de rojo es paralela a la otra línea de rojo. Entonces con la línea de azul también va a formar ¿cuánto? También tiene que formar un ángulo alfa. ¿Correcto? Entonces, ahí que se cumple, se va a cumplir que la suma de ellos tres, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 360, ¿no? Teta más beta más alfa. Recuerda que esta medida es igual a 360 grados, ¿no? Entonces se va a cumplir que teta más alfa más beta es igual a 360 grados, ¿no? Y estaríamos demostrando ahí esa propiedad. Muy bien, siguiente propiedad. Te dicen cómo demostramos el teorema de la existencia, ¿no? Entonces para esto vamos a utilizar un postulado que es el siguiente, ¿no? Si tú tienes dos puntos A y B, la mínima distancia entre esos dos puntos siempre es menor que cualquier otra ruta alterna, ¿no? O sea, siempre esta mínima distancia va a ser menor que cualquier otra ruta. Puede ser así de esta manera, ¿no? Lo que sea. Siempre esta distancia, ¿no? La mínima distancia entre dos puntos es el segmento que los une, ¿no? Entonces, si según eso, ¿no? Según eso, si él es D, ¿no? Y él es X y Y, siempre se cumple que la mínima distancia entre dos puntos, ¿no? Es menor que la suma de los otros dos, ¿no? Estos dos segmentos, por ejemplo, X e Y. Entonces, acá en ese gráfico, ¿qué voy a tener? Voy a tener que C es la mínima distancia entre estos dos puntos, vamos a llamarlo A y B, ¿no? Entonces, C es menor que ¿quién? Que la suma de esos dos segmentos, ¿no? A más B. ¿Sí? Considerando eso de ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Mira, ¿qué más? Por ejemplo, acá, ¿no? También para A, ¿no? Vamos a ponerle este puntito C. El A, ¿no? Para este lado A, ¿sí? Ese lado A va a ser menor, ¿no? O sea, la mínima distancia, la distancia entre los puntos B y C, o sea, este A, es menor que la suma de B más C. ¿Te das cuenta? Mira, esta distancia A es menor que la suma de B más C, ¿no? Entonces, vamos a pasar acá a restar ese B a restar, ¿no? Y vas a tener A menos B. Entonces, se tiene que cumplir esta condición y también se tiene que cumplir esta otra condición. Entonces, de esas dos condiciones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el C debe ser menor que la suma de los otros dos lados y a la vez debe ser mayor que su diferencia, ¿no? Como puedes ver, ¿no? En este caso lo hemos hecho para B, pero para C, ¿no? Al centro, pero igual puedes hacer un análisis similar para cualquiera de los tres, ¿no? A, B y C. Y vas a llegar a la misma conclusión, ¿no? Que cada lado es menor que la suma de los otros dos y también es mayor que su diferencia. Muy bien, esa sería esa demostración. Y acá tenemos ahora las propiedades auxiliares, ¿no? También vamos a demostrarlas, ¿no? Que son bien sencillas. Acá mira, este angulito de rojo, ¿no? Más este angulito de rojo, sumado, ¿qué me va a dar, no? Este angulito alfa de rojo más este angulito teta de rojo, me va a dar este externo de rojo, ¿no? ¿Cuánto sería este ángulo externo de rojo? Va a ser entonces alfa más teta, ¿correcto? Pero por acá, mira, tenemos este angulito beta de azul, más este angulito interno beta de azul, ¿no? Interno más interno, ¿qué me va a dar? Este ángulo externo de azul, ¿sí o no? Interno de azul más interno de azul me da el externo de azul. Quiere decir que lo va a ser omega más beta. Pero estos ángulos son opuestos por el vértice, ¿no? O sea, tienen que ser iguales, ¿no? O sea, alfa más teta va a ser igual a beta más omega. ¿Sí? Nada más. En el otro, el teorema del boomerang, ¿cómo lo vamos a demostrar? Entonces acá, vamos a hacerlo así. Vamos a acá agrandarlo un poquito. Vamos a agrandarlo un poquito para poder trabajarlo mejor. Entonces acá vamos a hacerlo así, ¿no? Hay muchas maneras de demostrar esto. Incluso podemos trabajarlo hasta con paralelas, como hemos trabajado los anteriores casos. Pero acá vamos a aplicar algo de triángulo, ¿no? Acá lo que voy a hacer es prolongar esta línea, ¿no? Y al prolongar esta línea, ¿qué vamos a tener? Mira, que este angulito omega, ¿no? De rojo, más este angulito alfa de rojo, ¿qué me va a dar? Este ángulo externo, ¿no? ¿Cuánto sería? Alfa más omega, ¿no? Y por último, este angulito acá, mira, de verde,
¿a qué va a ser? Más este otro angulito de verde, ¿no? Que sería todo esto de acá, ¿no? Que sería todo esto de acá, ¿no? Todos los angulitos de verde sumados que te va a dar X, ¿no? O sea, X a qué va a ser igual. Va a ser igual alfa más omega más teta, ¿no? Entonces, así se demostraría esta otra propiedad del boomerang, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver acá por último. Tenemos el teorema de la corbatita y también tenemos este otro teorema de la carterita, ¿no? Entonces, acá para demostrar el teorema de la corbatita, perdón, disculpe, el teorema del pececito, ¿ya? El teorema del pececito hay muchas formas, ¿no? Una de ellas es completando estos ángulos, ¿no? Acá sería 180 menos beta, ¿no? Y de ahí ya podríamos aplicar, ¿no? Ecuaciones y ya, ¿no? Tendríamos. Pero vamos a aplicar nuevamente las paralelas, ¿no? ¿Sí? Nuevamente las paralelas, ya que considero que es algo bien práctico de aprender, ¿no? Y de aplicar, ¿no? Entonces, trazo una paralela por acá, ¿no? Si acá es teta, ¿no? Esta línea de rojo es paralela con esta línea de azul y forma un ángulo teta. Entonces, acá arriba también, esta línea de rojo y esta línea de azul se irán formando un ángulo teta, ¿correcto? Pero por diferencia, este angulito de acá será beta menos teta, ¿no? Y acá aplicamos el teorema de la M, ¿no? Que ya se ha visto en paralela, ¿no? Cuando tiene dos líneas paralelas, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando tienen dos líneas paralelas, ¿qué se cumplía ahí? Teníamos esta figurita. Se cumplía que la suma de estos dos angulitos, ¿no? De azul, que miran hacia la izquierda, sumados te va a dar este angulito verde que mira hacia la derecha, ¿no? ¿Recuerdas? Entonces, ¿qué se va a cumplir acá? Se va a cumplir que alfa, ¿no? Según esto de acá, alfa a qué va a ser igual? A beta menos teta más omega, ¿no? Ordenando, pasando el teta a sumar, ¿no? Se va a cumplir que alfa más teta es igual a beta más omega, ¿no? Que sería la demostración de la propiedad, ¿no? Tal cual como la tenemos ahí, ¿no? Y por último, para la corbatita, ¿no? Como para la carterita, ¿cómo demostramos que teta más alfa es igual a beta más omega? Pues acá también, ¿no? Vamos a completar el triángulo, ¿no? Vamos a completar el triangulito. Y lo que vamos a tener acá es que si yo tengo este angulito de rojo, beta, y yo tengo este angulito de rojo, omega, ese angulito de rojo exterior a qué va a ser igual a beta más omega. Muy bien. Pero en el triángulo total, ¿no? En el triángulo total, mira, este angulito de azul es teta y este angulito de azul es alfa. Entonces, ¿cuánto será todo este angulito de acá, todo este ángulo total? También tiene que ser teta más alfa, ¿no? Ya que interno de azul más interno de azul, ¿qué me va a dar? El externo de azul, ¿no? ¿Qué concluimos? Que beta más omega es igual, perdón, que beta más omega es igual a teta más alfa. Bien chicos, con esto ya estaríamos concluyendo esta primera parte del capítulo de triángulos. Si te ha parecido interesante la información, te pido por favor que compartas el video. Tal vez para ti no sería mucho esfuerzo, pero sí, a mí sí me ayudaría muchísimo seguir haciendo más videos como este. Bueno, será hasta una siguiente vez. Saludos, cuídense. Gracias.